Así que nos encontramos en el año más o menos entre el año 44 y 48 después de Cristo. Más o menos han pasado unos 15 años desde que Cristo ascendió a los cielos. Y tenemos al medio hermano del Señor Jesucristo escribiendo esta epístola. Una epístola que está circulando, sin embargo, quiero decirte que no inmediatamente fue aceptada como el canon o dentro del canon, podríamos decir, ¿no? El canon tiene que ver con admitir como un libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo. Fue años después, cuando están circulando varias cartas, varios evangelios, que se toman el tiempo para decir, a ver, estas son las cartas que están circulando en todas las iglesias, pero creemos que estas son las cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y de hecho Santiago va a ser la última carta que se acepta como dentro del canon. O sea, no sé si me estoy explicando. Si bien fue escrita tempranamente, pero es la última carta que se reconoce como inspirada por el Espíritu Santo. Y podríamos entrar un poquito más en historia que tiene que ver con la palabra de Dios, pero lo interesante de Santiago es entender, y ya les decía la semana pasada, que es una carta muy práctica. Es una carta muy práctica escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo, que por lo menos nos deja ver en Hechos capítulo 12, pues ya no su conversión, porque ya lo vemos como un líder de la iglesia en realidad. Así que no sabemos, como sí sabemos de parte de Saulo de Tarso, después más adelante el apóstol Pablo, sabemos su conversión registrada en Hechos capítulo 8 en adelante, pero del caso de Santiago o Jacobo no sabemos su conversión. Yo decía la semana pasada que hubiera sido hermoso ver cómo había sido esa conversión del medio hermano del Señor Jesucristo, en el entendido que cuando Cristo estuvo en la tierra no le creyó, o sea, es decir, fue indiferente al mensaje de Dios, pero algo sucedió y creemos por lo que la palabra de Dios dice, y Pablo nos registra en primera carta a los Corintios, que sin lugar a duda parte de la conversión de Santiago es ver a su medio hermano resucitado apareciéndosele a él. Se le aparece a las mujeres, después dice Pablo que se le aparece a Santiago, a Jacobo, y después a los 12 y dice Pablo, y por último me apareció a mí, el más pequeño. Y entonces vamos viendo qué hermoso pensar que quizás alguna persona cercana a ti, creyente, perdón, no, familiar tuyo o amigo tuyo, seguramente vas a fallecer y cuando tú estuviste aquí en la tierra, pues estuviste compartiéndole, pero no pudiste ver el fruto. Y quizás seguramente cuando estés en los cielos, esta persona que va a quedar en la tierra, Dios va a tocar su corazón a través del Espíritu Santo y va a ser un instrumento usado por Dios para la expansión del Evangelio. ¡Qué hermosa promesa! Ahora mira, cuando vemos esta carta, entonces tenemos que entender que o sea, ya hay algunas iglesias fundadas, pero recuerda que la iglesia cristiana del primer siglo, la primera iglesia que se funda va a ser precisamente en Jerusalén. Si hubiera sido una iglesia bíblica misionera, hubiera sido la IBM Jerusalén. Entonces, cuando vas, y aquí es interesante, cuando vas a Hechos capítulo 2, versículo 38, no lo busques, si te animas, búscalo, pero si no, quédate ahí en Santiago, yo te lo voy a leer. Pero si eres como los hermanos de Berea, que registra ahí Hechos, creo que es capítulo 13, y quieres tomar nota, anota también la cita y después con calma lo puedes leer. Esta iglesia de Jerusalén tiene su historia. Es ahí donde viene el Pentecostés, es ahí en Jerusalén donde estas personas que después van a ser creyentes van a contemplar la muerte y crucifixión de Cristo y van a escuchar acerca de la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, ves a un apóstol Pedro que se levanta después de que viene el Espíritu Santo y empieza a proclamar, ves el primer mensaje de Pedro hacia la naciente iglesia cristiana, pero en realidad es un mensaje dado al pueblo de Dios. Entiéndase por pueblo de Dios a los judíos que estaban entonces en Jerusalén. Y entonces empieza a dar un hermoso mensaje. Y lo que vemos entonces del capítulo 2 al versículo 38, dice la palabra de Dios, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, estamos hablando que estamos en Jerusalén, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es interesante que uno podría pensar, ¿y quién se tomó el tiempo para decir que fueron como 3,000 personas? Son judíos, y si algo tiene el judío es que ellos tienen un registro, hasta el día de hoy, judío que no es creyente, tienen registros de la comunidad judía, en este caso en México. ¿Por qué no se van a tomar el tiempo, siendo judíos cristianos, de poder asimilar cuántos judíos se convirtieron?
De ahí que nosotros entendemos la membresía como algo necesario. Ese es un principio para poder entender y decir, por eso nosotros creemos en la membresía. Después dice la palabra de Dios en el versículo 42, y perseveraban en 3 cosas. Esta iglesia naciente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Fíjate, no dice perseveraban en el Nuevo Testamento, perseveraban en las cartas de Pablo, perseveraban en el Apocalipsis, perseveraban en Romanos, porque no había Nuevo Testamento escrito todavía. Perseveraban en la doctrina de los 11 apóstoles. Matías se va a sumar como 12avo sustituyendo a Judas Iscariote. De ahí la importancia de que el ministerio del Espíritu Santo inspiraba a estos 12 hombres para dar doctrina, enseñanza bíblica. Después, con el transcurrir de los años hasta el año 100, se van a ir escribiendo los 27 libros que hoy conocemos hasta llegar a Apocalipsis. Pero mientras eso sucedía, entonces, los apóstoles, su trabajo era proclamar las verdades que nunca cambian. Ahora, no te podría decir por qué razón no lo escribieron. No lo sabemos. Pero después el Espíritu Santo va a guiar a estos hombres santos para escribir a un apóstol Pedro sus 2 cartas, Juan sus 3 cartas junto con su Evangelio y Apocalipsis. Obviamente más adelante el apóstol Pablo se convertiría y escribe sus epístolas paulinas. Entonces, qué hermoso que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ¿qué otra cosa perseveraban? Dice, en la comunión unos con otros. 3,000 personas conviviendo. ¿Sabes lo que sería eso? Si a nosotros a veces cuando tenemos convivio, como el día de hoy, decimos, pues no sé, vamos a andar 40 personas aquí, y es hermoso. Ahora imagínate convivir 3,000 judíos, ahora nuevos en la fe, pero además perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. La importancia, querida familia, de perseverar en las oraciones. Entonces, este jueves no tenemos oración todos juntos, tenemos oración en casa. Y te vas a llevar los motivos de oración por los cuales oramos el jueves pasado y de los cuales levantamos el día de ayer en el hospital. Entonces anhelamos que el día jueves a las 7:30 de la noche, en el horario que tú convengas con tu familia, tengas un tiempo de oración por tu iglesia, pero también por la gente que ha creído en estos días y que va a creer el día de hoy, seguramente. Entonces, qué hermoso, ¿no? Hechos 5:12, seguimos avanzando y lo que estamos viendo es un avivamiento, dice la palabra de Dios, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estamos hablando de la IBM Jerusalén, a la iglesia a la cual le va a escribir más adelante Santiago. Y están perseverando y están alabando grandemente. El pueblo los alaba grandemente. Versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que traíamos 3,000 convertidos. Pero capítulo 5, verso 12 nos dice que siguen aumentando. Ahora, no nos dice un número. Pero ¿cuánto te gusta que estén aumentando? Vamos a ponerle 500 personas, 3,500, para ni 1,000 ni 100. Porque dice gran número. Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, sigue creciendo. Sigue creciendo, y cuando una congregación crece, también crecen los problemas, familia. Porque recuerden, no esto es un museo de santos. Esto es un hospital de pecadores que siguen batallando con su carnalidad. Tú y yo seguimos batallando con la carnalidad, así que crece el número, crecen también los problemas. Así que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. A ver, ¿cómo? ¿No la iglesia era judía? Sí, pero había judíos griegos. Y esto es interesante porque nos da especulaciones, pero lo que sabemos es que no era una iglesia que podríamos pensar, híjole, tendríamos que ser, y a veces somos un poquito fantasiosos, como la iglesia del primer siglo. O sea, obviamente imagínate, tienes a los 12 apóstoles pastoreando la iglesia. Y aún a pesar de que se está enseñando la doctrina, de que están orando, eso no implica que haya problemas. ¿Y cuál fue el problema? No problemas de doctrina, problemas de murmuración. Pero la iglesia sigue creciendo. O sea, en medio de toda esa carnalidad que es la murmuración, Dios sigue bendiciendo la iglesia. Pero eso les lleva a dar un paso. Vamos a tener que dividirnos el trabajo, vamos a tener que crear diáconos. La iglesia va a crecer, esta congregación va a crecer, y hoy nada más somos la familia Toscano, la familia Damián, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya estamos. Pero quiero desafiarte, querido varón, a que puedas orar para que tú el día de mañana nos puedas apoyar. Entendemos que podrías pasar, es que yo puedo dirigir también, sí, hermano, pero también no se trata solamente de dirigir, no solamente se trata solamente de venir y cantar enfrente, se trata de también presentar vidas santas, vidas piadosas. No estamos sirviendo a un Dios muerto y falso, estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero.
Entonces, qué importante que la iglesia crece, pero también crece la necesidad de llamar a otros santos para el servicio a Dios. Dice ahí, y dijeron, verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿quién? Y de sabiduría, no llenos de talentos, llenos del Espíritu Santo. Y después dice la palabra, a quienes encarguemos de este trabajo. No puede decir, nada más es servir mesas, para que veas la importancia de que aún servir mesas se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Wow. Por eso Pablo más adelante dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y también el diácono, y te da una serie de requisitos. Después dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre, bueno, lo que decía, Hechos capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Y qué es una multiplicación? O sea, podríamos haber puesto se adherían en el griego, pero se multiplicaban, es decir, hay más discípulos. Ya traemos varios, 3,000 comenzamos, 500 sumamos, pero se multiplican. Ni tú ni yo vamos a dejarla en 4,000. Y creo que Irra, si mal no recuerdo, cuando veía este pasaje, llegaba a un número, no me acuerdo si decía 6,000, pero vamos a dejarlo en 4,000. Ya 4,000 es un número, O sea, es un buen número. Y se multiplicaban grandemente, ¿en dónde? En Jerusalén, donde está la iglesia que más adelante va a ser parte de la dispersión. Yo decía otra palabra, la diáspora. Es a los creyentes a los que Santiago más adelante les va a escribir. En este momento Santiago no aparece. Va a aparecer, ya te decía, en Hechos capítulo 13. Y en Hechos capítulo 13 es justamente cuando está el concilio. En Hechos creo que es capítulo 12 y después aparece en el capítulo 13. Ya es un líder en la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia que va a recibir el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y Santiago ya es un líder. De hecho, Pablo lo considera, y Pedro, como una columna de la iglesia en Jerusalén. O sea que lo que te quiero decir es que es el pastor de una iglesia de por lo menos 4,000 miembros. Ahora, no solamente son 4,000 miembros creyentes, todos ellos judíos, sino además también hay una clase especial de judíos que tenemos que poner atención porque la verdad es que pasamos de largo este versículo, pero no entendemos todo lo que eso implicó para este grupo de judíos. ¿Qué clase de judíos estoy hablando? Dice punto y coma en ese mismo verso 7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow. Ese a veces lo pasamos de rápido, pero a ver, brother, hermano, familia, son sacerdotes que tuvieron cohecho, fueron copartícipes semanas antes del asesinato de Cristo. Estos sacerdotes, que algunos de ellos criticaron, que algunos de ellos no solamente criticaron, sino incentivaron a las masas cuando salió Poncio Pilato y dijo, bueno, a ver, acá tenemos a 2 ladrones, según ustedes. Tenemos a Cristo y tenemos a Barrabás. Él pensando, a Barrabás, ¿a quién no de esta multitud la habrá robado, la habrá estafado? Y es la oportunidad para decir, crucifica a Barrabás y de esto me libro. Y entonces a este inocente, yo lo veo inocente, pues listo. Y seguramente fueron los sacerdotes que estando en la multitud, incentivaron a la multitud y dijeron, crucifica a Jesús, crucifica a Jesús. ¿En serio? Son los sacerdotes que cuando llegas a Hechos capítulo 6, la naciente iglesia cristiana, se están adhiriendo sacerdotes que no obedecen a los apóstoles, están obedeciendo a la fe. Obviamente y por consecuencia obedecen a los apóstoles. A ver, hermanos, son hombres que han sido preparados en las mejores, ya no diríamos sinagogas, porque no es que en la sinagoga se prepara, han tenido los mejores maestros fariseos. Saulo de Tarso fue criado a los pies de un famoso rabino que se llamó Gamaliel. Saulo de Tarso, que no nos registra si estuvo o no en ese crucifixión, pero sí estuvo siendo testigo del primer mártir cristiano en Hechos capítulo 7, Esteban. Arranca el capítulo 8 y dice, pero Saulo consentía en su muerte. Saulo, criado a los pies de Gamaliel, se convierte en su camino a Damasco. Sacerdotes que ahora están atendiendo a la fe cristiana.
Ahora, no es fácil. Algunos de ustedes llegaron de una fe católica romana. Y cuando llegaste hubo cosas, yo siempre digo, seguramente te han dicho, te lavaron la cabeza. Si ha sido tu caso, dile, sí, bro, hermano, sí, familia, porque la tenía bien puerca. Me la lavaron. Y es más, no el pastor, me la lavó el Espíritu Santo, porque venías. Pero hubo un cambio en tu mente, hubo un cambio de dirección. Ahora, nosotros éramos de alguna forma creyentes católicos nominales del vulgo. Imagínate lo que para sacerdotes implica una conversión. Yo te voy a recomendar a un autor que me encanta, ya falleció. Lo encuentras también en YouTube, te voy a mandar el link, se llama Francisco Lacueva. Francisco Lacueva, en los principios de los 80, sacerdote español católico romano, se convierte a Cristo. Él escribe un librito, excelente libro, en donde él desde su postura católica romana dice, ¿por qué estos sacramentos no son bíblicos? Y entonces él estuvo algunos años, se fue a Inglaterra porque empezó la persecución para él, después regresó a España, y Francisco Lacueva fue usado por Dios para escribir un libro que se llamó Mi Camino a Damasco, librito así. Es un librito chiquito, pero no sabes cuánta luz arroja para aquellos que batallamos de nuestro trasfondo religioso tradicional. Ahora, Francisco Lacueva fue un hombre teólogo que, fue criado en los mejores seminarios tradicionales romanos. Y es un hombre que fue usado por Dios, pero él en su camino a Damasco relata lo que fue para él su conversión. Yo te estoy hablando de estos sacerdotes del primer siglo. Puedes ver en Saulo de Tarso cómo también Dios le llevó a Arabia 3 años. No se dice para qué, pero yo estoy seguro que le dio un discipulado intensivo. Estos sacerdotes nuevos en la fe están atendiendo a la fe y se están congregando en la IBM Jerusalén. Esa es la clase de iglesia que tiene o que se está haciendo cargo Santiago, Jacobo, San Jacobo. Así que cuando tú lees todo esto dices, wow, no solamente que la iglesia ha crecido, 4,000 personas han crecido, los 2 apóstoles siguen ahí. Cristo les dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 7, primer mártir cristiano, Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 1, persecución. Algunos dicen, si no cumpliste Hechos 1:8, me seréis testigo, entonces viene Hechos 8:1, dispersión. Viene prueba, huida, Saulo de Tarso empieza la persecución. Tienen que ir, pasan por Samaria, empiezan a predicar el evangelio. La instrucción es clara, Hechos 1:8. A veces me acuerdo un poquito la Torre de Babel. Mi querido Noé, tienes que ir con tus hijos, tienen que podar toda la tierra. Y entonces se detienen en Babel, no, pues hagamos aquí una ciudad, pongamos por nombre Babel, y pongamos una torre cuya cúspide llega a los cielos. ¡Qué ideal de humanidad! ¡Qué padre! Para estar más cerca de Dios. Pero esa no es la instrucción de Dios. Esa no fue la orden de Dios. Así que tiene que bajar Dios y confunde las lenguas, se esparcen. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que termines de cumplir lo que Dios te pidió que hagas? Y tendríamos que comenzar por decir, a ver, ¿qué fue lo que Dios me pidió que haga? Bueno, podríamos entonces decir, te pidió que una cosa que hagas, si eres padre de familia, como padre de familia. Si eres madre de familia, te pide una cosa. Si eres esposa, te pide una cosa. Si eres esposo, te pide una cosa. Si eres hijo, te pide una cosa. Si eres congregante, te pide una cosa. Por eso la importancia de estar diciendo, mira, esto es lo que Dios pide para ti si eres esposo, padre. Si eres soltero, si eres soltera. Todo lo encuentras aquí en la palabra de Dios. Pero a veces nos cuesta trabajo creer y justificamos las cosas, ¿no? Y Dios tiene que hacer su obra. Dios tiene que de alguna manera hacerte entender y entonces envía la prueba. Que es justamente lo que Santiago refiere en los primeros 4 versículos que recién leíamos. Hermanos, familia, tenemos que entender que cuando nos hemos enrolado en el mejor ejército del mundo, que es su iglesia, tenemos allá arriba al jefe de jefes. Y a veces nosotros soldados rasos, yo en primer lugar, nos cuesta acatar las órdenes, ¿no?
Ahora, estos sacerdotes están obedeciendo a la fe y la iglesia está creciendo. Ahora, tú tienes que imaginar de pronto esos judíos rasos, comunes y corrientes, que están viendo que ahora los sacerdotes se están convirtiendo a la fe. Bueno, debe ser impresionante, pero no solamente la iglesia está creciendo, ¿eh? Hechos nos revela que también se está predicando puramente el evangelio. ¿Qué hicimos este fin de semana, ayer en la mañana y por la tarde y vamos a hacer hoy? No otra cosa más lo que hicieron los apóstoles. No estamos inventando el hilo negro. No solamente hay un avivamiento, se está multiplicando. Hechos capítulo 3, versículo 19. Pedro está diciendo, así que después del mensaje, va concluyendo el mensaje, dice, así que, y dice a los judíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esto es el Evangelio, familia. ¿Qué hicimos el día de ayer? Hacer esto. Entonces voy saliendo del hospital, o sea, de la parte de adentro, para invitar a la gente a que salga a la explanada. Me hace pasar el poli, mira, ven, no pueden entrar, pero ven, te llevo, vamos a invitarlos a que vengan afuera, buenísimo. Así que ya saqué a la gente, bueno, ya invité a la gente, afuera está todos los soldaditos ahí, esperando ahí para poderles dar sus tortitas. Vengo saliendo y me encuentro a don Marco, un hombre de 63 años, y le veo que está con su morralito y una tortita, y digo, ya le dieron su itacate, ¿no? Así que me acerco, le digo, buenas tardes, ¿sí le dieron su tortilla? Sí, como que se sacó de onda. Y le digo, ¿y oraron por usted? Me dice, mire, la verdad, no. Ah, bueno, véngase. ¿Por qué está aquí? Y entonces un hombre de 63 años, en su rostro demarca esas arrugas de experiencia, de que ha pasado, de que ya es un hombre mayor. Y me dice, el día de ayer acaban de operar a mi hermano y le amputaron la pierna. Y trata de seguir hablando y entonces su voz se entrecorta y empieza a llorar. Entonces lo abrazo y le digo, este es el momento para que usted se desahogue. Así que lo llevo a la sombra, nos sentamos, y ¿qué es lo que hice? Arrepiéntete, Marco. Conviértete. Tus pecados tienen que ser borrados. Va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesucristo ya vino. Y después lo saqué. ¿Dónde vive? Vivo aquí en la pradera. Ah, bueno, mira, tienes unos vecinos que viven aquí en el refugio, se llaman Oscar y Julie, así que los saco. Oscar y Julie están por ahí, les llamo, se los presento. Cruzamos algunas palabras. A las 11 tenía que estar con su hermano para dar el informe. Y después le digo a Oscar y Julie, Dios los bendiga, le van a dar seguimiento. Porque yo no puedo hacer todo. Yo no puedo servir las mesas en todo lugar. Y así cada uno, familia. ¿Qué otra cosa hicimos ayer, Hechos 4:10? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, sigue hablando Pedro, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sigue hablando Pedro acerca de cuando sana al paralítico en el 4:10. Este Jesús, aquí es donde quiero centrar, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate bien, este versículo está para que te lo memorices, familia. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro hombre. ¿Quieres un remate? Entonces tendrías que irte a las epístolas paulinas. Pablo le escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es lo que presentamos ayer? Queridos niños, en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en las drogas, no hay salvación en el sexo, no hay salvación en la ira, no hay salvación en el deporte, no hay salvación en las drogas a través de corazones vacíos. Hay salvación en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 5:40. 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, ¿ok? Y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hace la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que hacemos nosotros. Familia, verdaderamente tenemos que hacerle honor a nuestro apellido materno. Iglesia Bíblica Misionera.
Salimos ayer en la mañana, salimos en la tarde, nos asoleamos, una casi le anda dando el soponcio de Guadalajara, no voy a decir su nombre, pero andaba ahí. Pero ¿sabes qué me encantó? Que aún a pesar de... andaba haciendo uno de los papeles, y no es un papel fácil, ¿eh? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien los niños puedan ser salvos. Somos soldados rasos, formamos parte de una iglesia local. Estos creyentes del primer siglo eran soldados rasos, judíos todos ellos, más de 4,000 creyentes formando la iglesia. Pero entonces algo sucedió. Acompáñame por favor a Hechos, ahí sí te voy a pedir, ponle ahí en Santiago por favor una marca por favor. Y Hechos capítulo 12, dice la palabra de Dios, versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Ya que estás ahí, solamente quiero decir que en Hechos 8.1 viene la primera persecución, te lo leo, dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, más adelante el apóstol Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora dice Hechos 12.1, en aquel tiempo, o en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, o también ¿quién? Santiago, pero no nuestro Santiago. Ese es el Santiago, hermano de Juan. Fue apóstol, el primer apóstol martirizado. Esteban fue el primer discípulo martirizado. Este es el primer apóstol. Por eso creemos que no fue este Santiago quien escribió la epístola que estamos estudiando, que también lleva su nombre. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 20 de ese mismo capítulo dice, muerte de Herodes, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestía de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Lo ven como Dios, ¿eh? Verso 23, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ahora te quiero decir, Hechos no nos registra en qué año sucedió, solamente dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo. Yo le diría a Lucas, pues pon los años, no seas mala onda. No los puso. Lucas es el que escribe este tratado de Hechos, junto con el Evangelio. No lo registra, pero ¿sabes quién sí lo registra? ¿Te acuerdas del nombre de un historiador que te dije que no fue cristiano, pero fue judío? ¿Te acuerdas el nombre de ese historiador que el año pasado, el domingo pasado les dije? Empieza con F. Flavio Josefo. Flavio Josefo registra que en el año 49 sucedió esto. Es más, Flavio Josefo narra cómo fue eso, cómo fue la muerte de este hombre que Lucas ya nos narra también. Pero Flavio Josefo es historiador y no tiene bandera, él no es cristiano, no tiene interés de decir el cristianismo es real. No. Su punto es decir, esta es la historia judía en Jerusalén. Y esto es lo que sucedió con este hombre que se llamó Herodes Antipas. Y el tipo se creyó Dios y de pronto le vino la enfermedad. Y una persona inconversa está diciendo lo mismo que Lucas está confirmando acá, año 49. Así que entre Hechos capítulo 8, la iglesia de Jerusalén, vámonos, primera persecución hacia la iglesia, pero después llega este personaje, otra persecución. No es una persecución religiosa como en Hechos 8, esta es una persecución política. Así que los 4,000 o 5,000 judíos creyentes que forman la iglesia bíblica misionera de Jerusalén, dispersados, huyen. Ahora, no les habrá dado tiempo para, vamos a vender la casa y a ver, y ya comenzamos un negocio, huyen. En su ida, por lo menos Hechos 8.1 nos registra que hay hombres piadosos que están proclamando el evangelio fuera de Jerusalén.
Pero estos creyentes seguramente, obviamente, menguaron la membresía de la iglesia. Sabemos entonces que hubo más creyentes que quedaron de la iglesia, pero estos creyentes han salido a la dispersión. Agarran a Pedro a la cárcel. Dice la palabra de Dios que después el apóstol Pedro sale y versículo 17 de ese mismo capítulo 12, si estamos en el 12, 17 dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Después tienes que leer con calma un poquito este pasaje que estoy diciendo. Y dijo, aquí es cuando llega, toca la puerta, una chica escucha, es la voz de Pedro y no le abre. Parece que es su ángel, porque en la mentalidad judía decían que cada uno de nosotros tenía su ángel guardián. Así que no manches, pues hay que abrirle. Le abre, dice, tranquilos chavos, ya estoy bien, ya estoy aquí con ustedes. Eso es lo que está sucediendo. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto ¿a quién? A San Jacobo, a Santiago y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Ya entonces Jacobo es un líder prominente en la Iglesia Bíblica Misionera de Jerusalén. ¿Por qué me ocupo 40 minutos para decirte esto, querido hermano? Porque entonces cuando aterrizamos en Santiago capítulo 1, vamos a entender por qué Santiago en su calidad no solamente de pastor como oficio, sino en su calidad de pastor como don, Dios le mueve su corazón para escribir esta carta que vamos a estar estudiando, Santiago. Porque en su corazón tiene un corazón pastoral. Y en su corazón de pastor sabe que no puede pastorearlos porque están dispersados. Pero puede usar lo que hasta ese momento se ha usado, cartas. Y a través de las cartas va a animar sus corazones. Familia, hoy, ¿quién escribe cartas? Es más, ya el correo electrónico queda... ¿Tienes correo electrónico? ¿Y lo usas? Yo casi no, más que para la chamba. Oye, envíame estos renders, ahí te encargo, y a veces ya me lo envía por WhatsApp. Qué importante estar usando los medios para pastorear sus corazones, familia. Entonces, cuando no viniste a la congregación el domingo, aprovecha los estudios que subimos entre semana. Escúchalos. Ahora, que tampoco se hace una limitante para decir, no, pues al fin que Paco lo sube, entonces pues ya el domingo pues ya no vengo y total lo subimos. No, hermano. Porque la iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Nos hace bien. Nos hace bien tener comunión unos con otros. Porque no va a ser lo mismo jamás ver una predicación. Encima no pongo fotografía o video mía. Puse nada más la imagen y mi voz y ya está. Nos hace bien comunión unos con otros. Porque entonces cuando estás compartiendo los alimentos, estás enterándote de las cargas de un hermano, y te vas a llevar de responsabilidad orar por ese hermano porque está pasando por una prueba. Y quizás también te va a hacer evaluar a ti, híjole, gracias a Dios, ayer que fui al hospital me hace valorar, uno, mi salud. Porque hay gente adentro que no le está pasando bien. Te cuento una más, y acá los que fuimos al hospital, llegamos, hicimos el redondel, vamos a orar, hermanos. Ahí como pastor, miren, hay familias que están adentro quebrantadas. Hay un hombre que se llama Joaquín, si mal no recuerdo, si no corríjanme, pero también tengo teflón. Joaquín está sentadito, yo lo veo porque me queda justamente, lo estoy viendo directamente, estamos en el redondel, yo lo veo afuera del redondel, se ha sentado. Y está poniendo atención, yo creo que un hombre de más de 60 años. Y de pronto se levanta el hombre y dice, ¿me permite compartir? Yo dije, acá nunca sabes qué va a compartir una persona. Y empieza a compartir. ¿Y qué compartió, familia? A mí la piel se me hizo chinita. Muchas gracias por tomarse el tiempo y venir y orar por los que estamos adentro. Lo necesitamos. Dirían los argentinos, yo te digo, escuché eso y dije, gracias Dios. Porque a veces sí da flojera, es sábado, brother. Yo cada que voy al hospital no soy fan de los hospitales. La luz blanca no me gusta porque me recuerda a los hospitales, pero hay necesidad en los hospitales. Y entonces entramos y yo digo, gracias Dios, porque por lo menos estoy completo.
Entonces, cuando vienes a tener comunión unos con otros, venimos a animarnos unos con otros. Y sabes, el paso que tenemos que dar como iglesia, el paso siguiente es rendición de cuentas. Nos cuesta trabajo rendirnos cuentas entre varones. Entre mujeres no creo, la verdad. ¿Y cómo les explico? Se ríen porque saben su pecado, mujeres. No, no es un pecado, la verdad es una hermosa costumbre. Pero oren por los varones de esta iglesia, ora por tu esposo, porque no es fácil. Estoy teniendo estas luchas. Pero la comunión unos con otros nos obliga, o nos tendría que obligar al siguiente paso, rendición de cuentas. Paco, ¿puedes orar por mí? Porque fíjate que en el trabajo tengo una compañera así asado. Familia, está bien usar cartas. Santi lo hizo. Yo uso YouTube, uso Instagram, y que el WhatsApp, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los aires oxigenados de Ciudad de México? Ahí andamos. Me vas a poder llamar quizás y voy a estar a tu disposición. No te voy a decir 24 horas al día, pero seguramente si ese día no puedo, dame chance y voy a estar, si necesitas, contigo. O contigo, si es mujer, mi esposa y yo. Es que el pastor no me atiende. Y como son de la generación de Televisa y novelas, no, pues son bien dramas. Te voy a atender. Por supuesto, porque eres prioridad. Esa es parte de ser pastor y Santiago es lo que me revela. Entonces, cuando aterrizamos a Santiago, uno dice la palabra de Dios, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Te acuerdas? Otra manera de llamar al pueblo judío es 12 tribus. ¿Dónde están y por qué están en la dispersión? ¿Por qué están regados? Porque en Hechos 8, versículo 1, una persecución. Hechos capítulo 12, otra persecución. Y estas ovejas necesitan el cuidado de su pastor. Y entonces Santiago dice, salud. Yo les había dicho que este era el saludo judío. Vamos. Pero eso ya lo analizamos el domingo pasado, así que saltamos al 2. Hermanos míos. Qué hermoso, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien es un pastor, pero no dejamos de ser hermanos. Hermanos míos, familia, soy su pastor, sí. Pero también soy su hermano en la fe y tengo luchas. Y entonces dice el apóstol, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pruebas están pasando? ¿Ven por qué estuvimos haciendo base en Hechos, en el libro de los Hechos? O sea, han sido despojados, han huido de la noche a la mañana. Seguramente están dispersos en todo ese mundo antiguo y algunos económicamente hablando no les va bien. Y por su mente, ¿y dónde ataca principalmente Satanás? ¿Dónde viene la duda? En la mente. ¿Dónde atacó Satanás a Eva? En Génesis 3. En la mente. Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho que sí puedes con esto. Sí, Dios me da su palabra y luego ahí me veo con Paco y no vas a poder. No vas a poder. Ya fracasaste muchas veces. Tiene razón, no voy a poder. Así que hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tienes a creyentes que está pasando por su mente. ¿Pero cómo es esto? Empecé a seguir al carpintero de Nazaret. Tengo una nueva fe. Y ve cómo estoy. Estoy siendo señalado por mis propios hermanos judíos. Yo sé que aquí no pasa, pero en otras iglesias pasa que hay gente cercana a ti que se dice papá, mamá, hermano, hermana, carnal, y te señala. Y cuando andas mal, ay, es que anda mal, debería cuidarse y que no sé qué, y te juzga. Y cuando andas bien, ay, pero tampoco tiene que ser tan así, ya le lavaron el coco y no sé qué, y fue que vino. Así que tienes a estos judíos teniendo pruebas como las que también tú tienes. Pero la pregunta es, ¿qué es eso de tener? Quiero decirte que de manera natural
no es que llegue una prueba a tu vida y ay, te sientes, ay, qué padre. Fíjate, te voy a leer. La palabra griega que se traduce de tener, o sea, tener, también significa considerar o evaluar. La reacción humana natural a las pruebas no es regocijarse. Entonces podría ser otra traducción: hermanos míos, considerad, evalúa como un sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces vamos a pensar una mera suposición. Yo sé que aquí no pasa, sales llevando un pasaje, ¿no? Y sales y de pronto llega una mujer que está teniendo el teléfono y ¡pum!, te choca. ¡Ay, qué padre! Me chocaron. ¡Qué bendición! Le voy a hablar a mi hermano, carnal. Me chocaron, ¿tú crees? Es un negocio esto de los choques. Por supuesto que no, ¿verdad? O un Dani, ya no estoy más en el trabajo, Paco. ¡Qué padre! Yo creo que Pau, cuando vio a Dani, inmediatamente no fue, ¡ah, qué bendición! Después, él tuvo por sumo gozo. Y hoy escuchas a Dani alabando a Dios, pero cuando te viene la prueba no es que, ¡ay, qué bendición! Paco, esta mañana me peleé con mi esposo. No sabes, qué padre. ¡Qué bendición! Ya se la saben, ¿verdad? No es tu manera natural de reaccionar a la prueba. Esta quincena, no llego a la quincena, Paco. Gracias, Señor. Pero considera por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué, Paco? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero quiero hablarte un poquito de esta palabra prueba. Te lo voy a leer. Esta porción me encanta. Dice ahí esto es un comentario de John MacArthur. Dice, pruebas. Esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. La forma verbal de esta palabra significa someter a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Dios permite esas pruebas con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y calidad de la fe individual para demostrar su validez. Cada prueba, fíjate bien, se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Entonces, fíjate bien, fe que no es probada es una fe incierta. Si tu fe no es probada a través de problemas que tienes matrimoniales, a través de problemas que tienes económicos, a través de problemas familiares que tienes, si esa fe no es probada, es una fe incierta. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Y te decía capítulo 2, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y entonces, para evaluar si realmente crees en Dios, ¿qué hace Dios? Ahí te va la prueba. Rosita, ahí te va la prueba. Porque fe que no es probada es una fe incierta. Entonces, estos hermanos que han salido de la IBM Jerusalén en esa dispersión, en esa diáspora, y que se están siendo desanimados y que están viendo la prueba más bien como una carga, porque es lo que humanamente vas a reaccionar, y empiezas a dudar y empiezas a decir, es que los hermanos de la iglesia me deberían apoyar porque ve económicamente cómo estoy y es que no ven, y te vamos a apoyar, hermano. Porque encima Santiago dice que tenemos que ver por nuestras viudas y nuestros huérfanos. Pero no tienes que echarnos la culpa. Porque seguramente si nosotros te ayudamos cada día, seguramente no estamos siendo buenos diligentes y no estamos permitiéndole que la prueba llegue a su fin y tú necesitas ser probado. A veces es un tema, y los que tenemos el don de misericordia, yo te digo, si no fuera por mi esposa yo me quedaría sin lana, ¿eh? Pero por eso Dios a cada uno dio un don según su gracia. Y entonces yo tengo el don de misericordia, pero Shana tiene el don de dar. Y a veces Shana me hace ver, hijo, a lo mejor Dios está permitiendo esto para que sea probado. Pero a lo mejor tu actitud ante la prueba es rebeldía, no, ya no más, y me hago a un lado. Tu fe fue probada y fue hallada incierta.
sino es que tu fe fue probada y en realidad más bien fue, no sé si decir probada porque ni fe tienes. O sea, más bien reveló lo que siempre hubo en tu corazón. Nunca hubo fe. Pero cómo venía y alababa a Dios y levantaba las manos, está bien. Juditas Iscariote también lo hacía. Es más, fue el tesorero de Cristo. Vio los milagros de Cristo. Escuchó las enseñanzas de Cristo. Anduvo con Cristo. Y se suicidó. Así que a veces, seguramente si tu reacción no es la reacción correcta, lo voy a decir con mucho cuidado. Evalúa si tu fe es verdadera. Por eso quisimos titular Santiago, una fe verdadera. Santiago apela a eso. Familia, evalúen su fe. Porque más adelante, y esto es lo hermoso, que no, yo estoy ahorita evaluando no solamente estos 3 versículos, nada más. Pero lo hermoso es, no te voy a dejar con esa duda de que, y bueno, ¿qué onda? No te preocupes. Porque por eso el Espíritu Santo va a guiar a Santiago a seguir, a terminar la idea. Yo te estoy planteando ahorita eso. ¿Estás bajo prueba? ¿Estás bajo esta situación difícil? Tened por sumo gozo. Gózate. Considera gozarte. Porque hay una enseñanza detrás de todo esto. Porque Dios no se lo hace porque, ay, pues hoy voy a probar aquí tiene un propósito en tu vida. Y en el versículo 3 es el propósito, dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba, no de tu vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Pero paciencia se traduce mejor como resistencia o perseverancia. Por medio de las pruebas, un cristiano aprende a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios le quita en el tiempo designado por él, de tal modo que el creyente pueda apreciar los beneficios obtenidos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ves qué hermoso? Te lo vuelvo a repetir, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ahora, no hablamos de esa perfección de que ya jamás me equivoco, no. Para que seáis un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, y seas cabal. ¿Qué es cabal? 100% íntegro. ¿Tú te acuerdas de esa expresión? Normalmente los viejitos lo decían, o yo lo he escuchado más en personas mayores. Este arquitecto es un arquitecto cabal. O este empleado es un empleado o ingeniero cabal. ¿Qué es eso de cabal? Completo, que no hay corrupción en él. Cabalidad. Lo que busca entonces Dios en la prueba es tu perfección, que seas cabal. En la antigüedad entonces se vendían en los mercados, en los tianguis, hermosos jarrones de barro, ¿no? Y algunos de esos jarrones de barro, algunos eran reconstruidos. Y lo reconstruían entonces con resinas y lo pegaban, como hoy decir Resistol 5000, ¿no? Y lo vendían por nuevo. Entonces lo vendían a un buen precio. Lo vendían por nuevo, a veces una vasija rota. Entonces llegaba el comprador y entonces, si esa vasija era original, o sea, era perfecta, lo que se animaba a hacer el comerciante era agarraba la vasija y la ponía en contrasol, porque el sol revelaba si había fisuras o no. A veces Dios hace contigo, vamos a poner aquí a Paco. Es perfecto. No significa que esa vasija haya tenido golpes, los tuvo, pero no se rompió. Soy cabal. Creo que hace unos 15 años, y aquí termino con un testimonio. Un hermoso matrimonio. Tuvo hijos, a decir basta, varios hijos, casi todos ellos varones. Y Dios en su misericordia les envió a una pequeñita, una niñita, la única hija de varios niños. Eso sucedió en Estados Unidos.
Así que viene manejando, tiene un accidente. No sé si no venía en la sillita de bebé. Así que se estampa y la única que termina volando del auto y muriendo es la pequeña. Wow. Ahora, hoy como papá, los que somos papás lo podemos entender, ¿no? Imagínate lo que es perder a tu único hijo o a tu única hija de varios varones. Esa es una prueba, ¿eh? Así que mi querido Jim y Janet Wine, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga su obra completa, dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy Janet, la mamá de Jessie, suegra de Quique Toscano, si yo no te digo esto, tú ves a Janet, y muchos la conocen, y yo no veo un rostro o basureando a Dios, es que Dios me falló. Yo la veo con un rostro de gratitud, siempre sonriendo. Hoy está con su nietita que se llama Laura, porque la hija que falleció se llamó Laura, y entonces Quique y Jesse le pusieron a su hija Laurita en honor a la hermana que se le adelantó a Jessie, que está en los cielos. Y yo veo a un Jim y digo, no manches. Ahí está Jim. Una prueba fehaciente de esto. Así que dime si tienes una prueba. Bienvenido al club. Vas a tener más. Pero Dios tiene el objetivo de que en esa prueba tu fe sea hallada perfecta. Porque una fe que no es probada es una fe incierta. Y el único que puede traerte gozo en tu rostro no es la religión. Es entender que después del túnel oscuro que pasaste hay una luz. Y el único que te puede sostener es Dios. Porque Él tiene un propósito con tus pruebas. No rehuyas de ellas. No insultes las pruebas. No digas por qué a mí. Gracias Dios porque fue a mí mejor. Ahora te digo, no va a ser fácil. Porque tu carnalidad estás batallando y a veces, ay Dios. Entonces vamos a leer a la cuenta de 3, versículo 2 al versículo 4. 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin os falte cosa alguna. Para alabanza de la gloria de Dios.